continuación de lo que son acoplamientos. Cita, no se esconda, no la vemos. Igual que este niño, ¿dónde está? Sergio, veo tampoco. Aquí estoy. Perfecto, perfecto. Ok. Bueno, chicos, vamos a hablar hoy sobre lo que son justamente configuración de amplificadores. En este caso, lo importante, muchachos, es comprender las diferentes posibilidades que tenemos de conectar al amplificador, al circuito o al transistor como tal, para lograr que haga una función específica con la señal. Los circuitos que hemos estudiado para polarizar son circuitos en configuración emisor común en todos los casos. Para conocer la posibilidad de los diferentes acoplamientos entre etapas de transistores, nosotros vamos a tener tres montajes diferentes. Uno que es el montaje emisor común, otro que es el colector común y otro el montaje base común. Tiene sus particularidades y vamos a estudiar las tres, por supuesto. ¿Ok? Vamos a comenzar con la configuración emisor común, que es la más empleada, la más utilizada, justamente, dado que tiene las siguientes características en importancia. Una de ellas es que tiene ganancia en voltaje, es decir, amplifica la señal en voltaje. ¿Sí? Esa es primera característica. Número 2, tiene ganancia en corriente. Esto quiere decir que también amplifica en corriente la señal. Por tanto, si amplifica voltaje y corriente, amplifica potencia. ¿Sí? Eso es el dato más relevante e importante de nuestra configuración emisor común precisamente, que ok. Entonces, en ese sentido decíamos, tiene ganancia en voltaje, tiene ganancia en corriente, tiene ganancia en potencia y también como particularidad muy efectiva de la configuración emisor común es que su impedancia de entrada es baja. Esto lo debemos de tener en consideración cuando diseñemos, porque si nosotros deseamos amplificar una fuente de señal cuya impedancia en su línea de transmisión es baja, me conviene el emisor común, para que impedancia baja con impedancia baja tengamos precisamente un acoplamiento perfecto y no haya pérdida de potencia a la hora de hacer la conexión. Por otro lado, la impedancia de salida del emisor común es alta. Obviamente nosotros tendremos que ponerle una carga alta también para que igualmente tengamos el acoplamiento perfecto de lo que es la línea de transmisión, la conexión de la salida del emisor común con la siguiente etapa, ¿de acuerdo? La única característica que tiene, digamos, muy notoria, es que desfasa la señal de salida con respecto a la de entrada. Esto es, si en la entrada yo tengo un semiciclo positivo, en la salida se amplifica pero como negativo. Por otro lado, si yo tengo a la entrada un semiciclo negativo, a la salida yo lo tengo amplificado pero positivo. Esa es la única particularidad específica que tiene el emisor común con respecto a otras conexiones. La ventaja, repito, tiene ganancia en voltaje, ganancia en corriente, ganancia en potencia, impedancia de entrada baja, impedancia de salida alta, pero desfasa la señal 180 grados. Digo pero en realidad no es un pero, o sea, no pasa nada en ese sentido, pero es la particularidad. Y como vemos la configuración aquí que tenemos, la forma de polarizarlo, aunque ya lo sabemos, ¿sí? Aquí viene representado de manera pasiva. Si vemos, la base tiene un potencial positivo pequeño con respecto al emisor. Y el colector tiene un potencial
positivo más grande con respecto al emisor. Si nos damos cuenta, al ser el colector más positivo que la base, quiere decir que la unión base-colector se encuentra en inversa y la unión base-emisor se encuentra en directa. Siempre que nosotros diseñemos un circuito amplificador, la base colector tendrá que estar en inversa y la base emisor tendrá que estar en directa. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Me expliqué? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿se comprende el diagramita, muchachos? Yo espero que sí. Como Sí, mencioné, profe. ¿perdón? Sí, profe. No, Sí. digo que sí. Ok. Como yo había mencionado en alguna sesión anterior, las hojas de especificaciones que nosotros consultamos de transistores siempre son considerando la configuración, el montaje emisor común, siempre. ¿Por qué? Lo voy a explicar. Porque justamente como es la configuración que me permite tener ganancia en voltaje y ganancia en corriente, simultáneamente es la que se emplea para sacar todas las características dinámicas importantes del transistor. Por eso las hojas de especificaciones son considerando el montaje emisor común. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, no vamos a encontrar hojas de especificaciones en base común o colector común, eso no. O sea, con tenerlo, las especificaciones en emisor común, podemos resolver cualquier situación del montaje que nosotros necesitemos. ¿Sí me explico, muchachos? ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Hecho. Bueno, ahora, la configuración colector común. La configuración colector común tiene las siguientes propiedades interesantes. No tiene ganancia en voltaje. Esto quiere decir que nosotros, al aplicarle la señal de entrada, la misma amplitud que tenga la entrada va a tener a la salida. Se atenúa tantitísimo, muy poquito se atenúa, lo vamos a ver matemáticamente, pero propiamente lo que entra es lo que sale. ¿Sí? Esa es la particularidad en voltaje del amplificador colector común. Lo que sí tiene es ganancia en corriente, es decir, amplifica la corriente. Razón por la cual a la configuración colector común también se le conoce como driver de corriente. Todos ustedes, cuando llevaron circuitos digitales, ¿verdad? Que aprendieron a hacer diseño con puertas TTL, había un circuito integrado TTL, si mal no recuerdo, el 7444, el 74145, son buffer, ustedes los conocen como buffer, que era una entrada, un triangulito y la salida. ¿Sí se acuerdan de eso? El 144 es con inversor y el 145 es sin inversor, si la memoria no me falla. ¿Ok? ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Ok. Bueno, ¿para qué se utilizaba justamente el buffer? Bueno, ustedes lo que hacían precisamente era conectar lo que es un buffer a la salida de algún circuito para poder entregar la salida TTL a diferentes compuertas simultáneamente. ¿Sí lo recuerdan? Cuando calcularon lo que era el fan out y el fan in de sus diseños digitales. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Sí, sí, sí. No, Eso. yo no. ¿Cómo que no, Eric? O sea, sí recuerdo lo que es el fan out. No fui yo, profe. No, es que nosotros no llegamos a abarcar mucho el temario, la verdad. ¿Cómo? Pues, ¿no saben diseñar con puertas? No, yo no, profe. ¿Cómo es posible, señor? O sea, ahí la carrera está trunca. Virtual, profe. Qué bárbaros, chicos, qué bárbaros, no puede ser. Bueno,
El fan out de un TTL es de 10, grosso modo. Quiere decir que es capaz de alimentar o suministrar el voltaje TTL a 10 compuertas más. Pero, evidentemente, si ustedes tienen que alimentar mucho más, necesitan un driver de corriente. Esto es, se le podía poner a la salida de un TTL un par de drivers. Obviamente lo metían y podían alimentar a 20 circuitos más. A lo que voy, el buffer, como normalmente le llamamos en electrónica digital, internamente tiene un colector común. ¿Sí? Un colector común. ¿Por qué? Ah, bueno, muy sencillo, porque como lo estamos viendo, es el amplificador de corriente. Entonces, tiene un voltaje a la entrada, que en el caso de los TTL son 5 volts, y a la salida entrega 5 volts, porque no hay ganancia de voltaje, pero sí de corriente. Entregaba justamente, recibía el buffer una cantidad, es profesa de miliamperes, promedio 20 miliamperes, y entregaba 200 a la salida. Esa es la particularidad del buffer justamente. En este caso, nosotros lo podemos establecer y armar con lo que es precisamente un transistor. La configuración colector común es precisamente para esto, para emplearlo como un driver, ¿sí? Que así se le llama. Ustedes, por ejemplo, también tienen en casa una impresora, ¿sí? Puede ser de el tipo que sea, matriz de puntos, inyección de tinta, explosión de calor, láser, transferencia térmica, la que sea. El movimiento de los cartuchos, donde está la cabeza, ¿verdad? En el caso de una inyección de tinta, se hace a través de un motor. Ese motor está alimentado por un driver, ¿sí? El driver lo que hace es suministrarle un voltaje, pero lo importante es la cantidad de corriente con la que hago girar al motor. Ese driver es precisamente en la configuración colector común. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Perfecto. Bueno, entonces, bajo este esquema, ya vimos, no tiene ganancia en voltaje, ¿sí? Tiene ganancia en corriente, por supuesto no hay de potencia, porque no hay el producto voltaje-corriente. Su impedancia de entrada es grande, ¿sí? Definitivamente es grande. Esto quiere decir que yo puedo poner a la salida de un emisor común un colector común. O sea, tengo esa gran ventaja, ¿sí? Puedo hacer ese acoplamiento directo. Su impedancia de salida es baja. O sea, yo a la salida de un colector común puedo poner pequeñas cargas. Por ejemplo, la bobinita de un motor, un audífono, como el que luego me están escuchando. Sus audífonos van conectados a un circuito de audio cuya salida es un colector común. Por si no lo sabían, así es como funciona, muchachos. ¿De acuerdo? Y lo van a aprender a diseñar, no se preocupen. Sí, o sea, vamos a ver algunos circuitillos para que el que quiera armar un amplificadorcito para audífonos y, por ejemplo, se lo conecten, no sé, a un MP3, lo conectan en la serie del MP3 a esa cajita que ustedes diseñen y ahí le conectan sus audífonos y pueden oír su música a todo dar en sus audífonos. Sí, o sea, vamos a ver por lo menos dos circuititos de diseños de amplificadores para que ustedes los puedan, si lo desean, los puedan ensamblar para justamente alguna aplicación específica que ustedes necesiten, o bien conectarle a su computadora, le conectan en la salida de audio de la computadora, la cajita, y ahí conectan los altavoces, unos baflecitos que tengan por ahí, para que se escuche mucho mejor pues sus rolas ahí cuando las pongan en la computadora. Bueno, la impedancia de salida, ya mencionamos, es baja, y un detalle interesante es que no invierte la fase de la señal, precisamente. ¿De acuerdo? Sí. Sí, profesor. O sea que si entra negativo, sale negativo. Exacto. Si entra, por ejemplo, un semiciclo positivo, sale un semiciclo positivo. Si entra un semiciclo negativo, sale un semiciclo negativo. Efectivamente, eso es lo que sucede en la configuración colector común. Si es una señal continua, así como entra, sale en fase y en amplitud de voltaje.
Lo que sí tiene multiplicado es la Es corriente. la corriente. Sí, sí, sí. Esa es la particularidad. Ok, profe, gracias. ¿Vale? Bueno, esto es, y como vemos en el diagramita de polarización, la entrada es por la base, la salida por el emisor. Por eso es colector común. Nos damos cuenta que la base es positiva en menor cantidad que el colector. Se sigue cumpliendo que la unión base-colector está en inversa y la unión base-emisor está en directa. ¿Sí? Repito, la entrada de las señales por base y la salida por el emisor. ¿Hecho? Sí, de sencillísimo, sin ninguna dificultad. Y se cumplen las características, evidentemente, del transistor. Unión base-colector en inversa, unión base-emisor en directo. O sea, se cumple igual que en el emisor común, el colector común tiene que cumplir con la misma consideración para que garanticemos que está en la región de amplificación y lo que le pongamos para amplificar lo haga. ¿De acuerdo, muchachos? Hecho. Ahora, Sí, profe. gracias. Sí, profe. Las características del base común. Bueno, el base común solo tiene ganancia en voltaje, amplifica voltaje, no amplifica corriente, ¿sí? Sin embargo, ¿verdad? Tiene la particularidad que como siempre lo utilizamos como interfase entre otros circuitos, la corriente del circuito anterior multiplicado por el voltaje del base común me da ganancia en potencia. Eso es lo interesante, ¿sí? Repito, no amplifica corriente, pero sí voltaje. Entonces, cuando nosotros necesitamos crecer voltaje y mantener constante la corriente, utilizo el base común. ¿De acuerdo? La impedancia de entrada igual en el base común es baja, ¿sí? Bastante baja, y su impedancia de salida es muy alta. O sea, similar a lo que es precisamente el emisor común, pero a diferencia de él, este nada más amplifica voltaje. ¿Ok? Y tampoco invierte la fase de la señal. Así como entra, sale. Si entra un semiciclo positivo, sale un semiciclo positivo amplificado en voltaje. Si entra un semiciclo negativo, sale un semiciclo negativo amplificado en voltaje. ¿De acuerdo, muchachos? Y el circuito, como lo estamos viendo, cumple exactamente las mismas condiciones de polarización. Veamos, la base es positiva ligeramente comparada con el colector. De tal forma que aseguramos que la unión base-colector está en inversa y la unión base-emisor está en directa. Aquí el detalle es que la entrada de la señal es en el emisor y la salida en el colector. ¿Sí? Esa es la particularidad. Repito, la entrada de la señal la aplicamos en el emisor y la salida en el colector. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, ¿Dudas profe. hasta aquí? Entendido, profe, sí. Oiga, Lo oigo. no sé si se pueda hacer una conexión de la configuración de colector común con la de base común, debido a que por lo que entendí, la, la impedancia es muy grande del base colector común, digo, del colector común, perdón, Ajá. y la salida del base común es muy alta. ¿Se podría hacer algún tipo de conexión ahí? Sí, sí. Siempre y cuando usted respete esas condiciones, su circuito funciona. O sea, Ok, usted sí puede poner a la salida de un colector común, puede poner un base común, porque aquí lo dice, su impedancia de entrada es baja. y viceversa, ¿no? Viene a la salida de un base común, un Sí, colector común. sí, sí se puede. Le digo, usted respetando las impedancias, usted puede hacer los acoplamientos de acuerdo a las necesidades que usted tenga, sin ningún problema. Ok, Definitivamente sin gracias, ningún profe. problema. No, de nada, señor. Esa es la magia justamente de entender la electrónica como tal y los circuitos con los que vamos a estar trabajando. Sí,
¿Me Gracias. explico? Sí, profe, gracias. ¿Alguna pregunta adicional, así como decía su compañero? Ahorita no, profe. Ok. Modelos. Vamos a hablar de los modelos. Cuando nosotros vamos a diseñar un amplificador, ya sea emisor común, base común o colector común, nosotros vamos a tener que representar a nuestro transistor con un modelo matemático. O sea, no es nada más como polarización que decíamos, bueno, pues ahí está el voltaje de base, el de emisor y colector, y me voy a asegurar que esté el punto de estabilidad en la mitad de la recta de carga, bla, bla, bla. O sea, muy fácil. No. Aquí cuando nosotros ya vamos a amplificar una señal, tenemos que representar matemáticamente el transistor para poder determinar la función de transferencia. Es decir, la ganancia, finalmente, ¿no? O sea, dicho en palabras comunes, la ganancia. Dicho desde el punto de vista ingenieril, así para que impresione la función de transferencia. ¿De acuerdo? Cuando está en una conferencia, ustedes explicando, pues ustedes pueden usar la terminología, ¿no? La función de transferencia, y así, ay, no, pues está bravo este ingeniero, ¿no? Está hablando en un lenguaje bastante sofisticado, pesado, ¿no? O sea, en ese sentido. ¿Sí? En términos coloquiales, la ganancia. Así de sencillo. Bueno, nosotros, dependiendo de la frecuencia, o más bien el ancho de banda que vamos a amplificar, estableceremos un modelo particular del transistor. De tal forma que cuando nosotros hagamos diseño de amplificadores en un rango digamos, de 0 a 150 kHz, utilizaremos parámetros R o resistivos que se llaman del transistor. Si nosotros queremos hacer diseños igualmente desde 0 hasta un promedio de 200 kHz, utilizaremos parámetros híbridos. O sea, podemos usar indistintamente los parámetros R o los parámetros híbridos. ¿De acuerdo, muchachos? De hecho, yo me atrevo a decir que los parámetros híbridos los han conocido desde antes. ¿Desde ¿Estamos de antes? acuerdo, muchachos? Bueno. Es híbridos. HFE. Los voy a explicar, obviamente, cada uno de ellos cuando entremos a ver los parámetros H, ¿sí? ¿Por qué es F? ¿Por qué es E? O sea, eso lo voy a explicar, por supuesto, ¿sí? Entonces, en las hojas de especificaciones viene los datos en los parámetros H. Entonces, uno de ellos es justamente la ganancia en corriente, que es la HFE en mayúsculas para polarización en directa. Viene el HFE en minúsculas, que es la ganancia en corriente para corriente alterna. Y viene otro que es el HIE. El HIE se refiere a la impedancia de entrada del transistor en su modelo matemático. Ya me lo da inclusive, mire, la ganancia, perdón, la impedancia de entrada en parámetros híbridos son 60 ohms. Ya me lo está diciendo, ¿sí? En emisor común, ¿sí? Dijimos características, voy a regresar, impedancia de entrada baja. Bueno, pues ya, obviamente, lo estoy corroborando en las hojas de especificaciones. Es correcto, ¿sí? Es baja. ¿Sí?
porque obviamente nosotros lo vamos a calcular con todos los componentes que tiene externos conectados. Pero de entrada ya me está dando en las hojas de especificaciones sus parámetros H, ¿de acuerdo? A ver si viene otro por acá. En el parámetro, aquí está el HRE también, ¿sí? Aquí están todos, HIE, HFE, HRE y HOE, que tienen que ver con la admitancia de salida. Aquí están los 4 parámetros híbridos importantes en los transistores. Los vamos a explicar en su momento al ver justamente cuando analicemos los parámetros híbridos justamente en los transistores bipolares. ¿De acuerdo? Ok, profe. Gracias. Ok. Bueno. Entonces, regresando a la nota. Decíamos, tenemos estos parámetros. Los siguientes parámetros son cuando ya estamos hablando de frecuencias grandes que queremos amplificar. Por ejemplo, en el ramo de los 300 MHz tenemos los parámetros pi y los parámetros y. Obviamente esos no los vamos a tratar nosotros, muchachos. Esos se tratan adelante en la especialidad, porque aquí nosotros los diseños que vamos a hacer son para que los aprendan en baja frecuencia. Ya los que son de alta frecuencia es cuando nosotros queremos diseñar, por ejemplo, un sistema de transmisión, de comunicación o algo por el estilo ya más sofisticado. Bajo ese supuesto, entonces necesitamos estos nuevos parámetros. Pero repito, se ven adelante en la especialidad de electrónica, ¿sí? Al igual, los parámetros S se utilizan para frecuencias ya del orden de gigahertz. Esto es, si ustedes quisieran diseñar un celular, por decirlo, ¿sí? O un transmisor receptor vía satelital, pues trabajan en el orden de gigahertz. Ahí es donde justamente se tiene que hacer el análisis en parámetros S, los parámetros matemáticos S del transistor, para poder llevar a cabo los cálculos para las altas frecuencias. Entonces, nosotros nos vamos a concretar en los dos primeros, los parámetros R y los parámetros H. Repito, los últimos tres se estudian más adelante en la especialidad. No sé si hay alguna dudita de esto, muchachos, al respecto. No, profe, bueno, por mi parte no. Ok, No, profe. ¿los demás alguna dudita? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. Ah, sí, creo que sí, un compañero tiene duda, nada más que se escucha bajito. A ver, que se acerque al microfonito, de favor. ¿Sí me escucha, profe? Sí, ahí ya lo escucho mejor. Ah, ok. Es que cuando el compañero Esteban no sé qué le preguntó, se me cortó un poco el internet, entonces nada más escuché la parte donde estaba explicando las hojas de especificaciones. Entonces no sé si podría explicarlo de nuevo. Ah, sí, sí, no tenemos ningún problema. Claro que sí. Muchas gracias, profe. Decía yo que para nosotros establecer los cálculos de los diseños cuando se hace el análisis en frecuencia, necesitamos representar al transistor con un modelo matemático. El modelo matemático se escoge en función de la frecuencia que deseamos amplificar, del ancho de banda que a nosotros nos interesa precisamente amplificar. Bajo ese concepto, nosotros en este semestre vamos a estudiar los dos primeros, los parámetros R y los parámetros H, que nos permiten hacer diseños de amplificadores hasta 200 kHz. Posterior a ello, o sea, amplificadores hasta megahertz o gigahertz, se estudian más adelante en la especialidad de electrónica, justamente en la especialidad. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vamos a aprender a hacer diseños para señales, me voy a atrever a decir, bajas, ¿verdad? Con ciertas aplicaciones particulares. ¿Sí? En el caso de los parámetros pi, y y s, ya es cuando nosotros queremos diseñar, por ejemplo, un sistema de transmisión de televisión, un sistema de transmisión vía satélite, diseñar un celular, cosas por el estilo, un receptor vía satelital. Si nosotros queremos diseñar cualquiera de esas cosas, tendremos que recurrir a los últimos tres parámetros. ¿De acuerdo? Entonces, bajo ese esquema es lo que estábamos explicando, que nosotros siempre representaremos matemáticamente a nuestro transistor en función de la frecuencia
que deseamos amplificar. No sé si queda ya clara la situación, señor. Sí, profe, gracias. ¿Alguna dudita? No, profe, ninguna, ya me quedó claro. Gracias. Ok. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los parámetros R justamente. Bueno, son 5 parámetros fundamentales. Lo que es la alfa, la beta, ¿sí? La resistencia interna del emisor, que se anota como R minúscula E, la resistencia interna de la base, que es R minúscula B, y la RC, que es la resistencia interna del colector, denotada como R minúscula C, ¿sí? Estos son los 5 parámetros resistivos que nosotros vamos a tener en consideración para el modelo matemático del transistor y hacer los cálculos. ¿De acuerdo? Esa beta es diferente a la que habíamos usado, ¿no? En la primera tarea de Claro. este Aquí, si transistor. usted se fija, ya dice beta de CA. Esta beta de CA es exactamente la HF minúscula en las hojas de especificaciones. Por eso yo les decía, mucho cuidado al manipular las hojas de especificaciones. La HF en mayúsculas es la utilizada para los cálculos en polarización. La HF en minúsculas se emplea para los cálculos en señal. ¿De acuerdo? Ahorita que ya nosotros vamos a empezar a ver el análisis de los circuitos amplificadores, ya metiéndole una señal para que la amplifique y que hagamos los cálculos y el diseño de un amplificador para que amplifique la señal que yo quiera, ya tenemos que utilizar la HF minúscula, que es, en esta acotación, es beta de CA. ¿Sí? La beta CA es la HF en minúsculas, la beta de CD es la HFE en mayúsculas. ¿Sí? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profesor, sí. Ahora, igual que la beta de CD, es el cociente de la corriente de colector entre la corriente de base, pero quiero que noten, aquí está en minúsculas. No es lo mismo la corriente de colector en polarización entre la corriente de base en polarización, esas son en mayúscula, ¿sí? Esta corriente de colector en minúscula y corriente de base en minúscula se refiere a las corrientes amplificadas en el interior del transistor, ¿ok? Mucho ojo con eso, muchachos, por favor, deben de considerar esa particularidad y no confundirse. Si se confunden, ya tenemos un problema. O sea, se podría decir que en mayúsculas es para la polarización y en minúsculas es para la señal, bueno, para cuando hay una señal ya en nuestro transistor. Exacto, es lo que estoy diciendo, Esteban, es correcto. Ok. Todas las acotaciones, todo lo que nosotros anotemos en mayúsculas es polarización. Todo lo que anotemos en minúsculas va a ser en señal. Por eso es importante que ustedes, cuando anoten, diferencien muy bien escribir con mayúsculas o con minúsculas. Si ustedes quieren calcular, no sé, lo que sea, y ponen todo en minúsculas, cuando un ingeniero en la industria lo lea y ve minúsculas, él va a estar pensando en señal. Ujú. Si ustedes lo ponen y es en polarización y lo ponen en minúsculas, lo van a confundir. Y bueno, y si no lo confunden, igual va a decir, el cuate que hizo esto no sabe. Literal. Sí, cuando me voy a quedar sin trabajo. Exacto, exacto, y se va a quedar sin trabajo. Literal, se va a decir, no, mi chavo. Y por favor, si eso le pasa a Esteban, no diga que es de Cime Zacatenco, por favor. Acuérdese que usted lo que tiene que decir cuando cometa esos errores en la industria, Es de la usted UNAM. tiene, exacto, Estudié en usted UVM. tiene que decir que estuvo en los salones en 4 puntos apoyado, literal, señor. Sí, literal, o sea, y que se ponía a maullar todo el tiempo. Vaya, así ya no lo corren, dicen, no, pues, Ah, caray. sí, no lo van a correr porque decir, bueno, no sirve para que traiga las papas el chavo, aunque sea, ¿no? O sea, literal. Sí, sí, sí. Sí, Pero no va a pero para pasar. hacer ingeniería tiene que saberlo bien, Esteban, por favor, ahí le encargo, sí, con mucho cuidado, por favor. Sí, profe, sí, no va a pasar. Ok, me parece maravilloso, Esteban. Perfecto. Ahora bien,
¿Cómo es gráficamente el modelo? Ya lo describimos aquí, ¿verdad? Que son 3 resistencias internas en el transistor y sus ganancias. Aquí lo tenemos como es internamente. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Veámoslo. Aquí tenemos la conexión de base, la conexión de emisor, la conexión de colector. ¿Sí? Todo esto está dentro del transistor. Por favor, esto está dentro del transistor. ¿Sí? El punto del medio, el nodo que aquí está marcado, es el material semiconductor. ¿De hecho? Propiamente es el material semiconductor. Bueno, de ese centro, vamos a llamarle así, lo explico para que sea más fácil de entender, a la terminal de la base con la que nosotros soldamos, hay o existe una resistencia a la cual llamamos resistencia interna de base y la anotamos con minúsculas, ¿sí? Porque es relevante en el momento de aplicar la señal. Entre ese nodo también, entre ese material semiconductor y la terminal de emisor, tenemos el resistor interno del emisor. Y también tenemos entre el material semiconductor y la terminal de colector el resistor interno de colector, pero la particularidad a la hora en que se fabrica el transistor con las impurezas y que se dopa el material semiconductor, se logra que se produzca una fuente de corriente precisamente entre la unión y la terminal colector, por eso se representa como una fuente de corriente. Esta fuente de corriente es la alfa o la beta que tenemos aquí, precisamente. ¿Sí? Es la alfa o la beta. Esto es mi transistor. Bueno. Esto es justamente internamente en el transistor. Y vamos a hacer la consideración siguiente. Cuando nosotros le apliquemos señal a nuestro transistor, vamos a pensarlo. Voy a irme a este diagramita. ¿Sí? Este que tenemos aquí, que es de nuestra última sesión de polarización. Yo aquí voy a tener a la entrada una fuente de señal. Pensemos un micrófono, ¿sí? Para que sea más fácil. Yo lo que quiero, justamente, es que la señal del micrófono, que sabemos que es chiquitita, llegue perfectamente al interior del transistor para que se amplifique. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí. Eso. Esta resistencia, si se fijan, me ocasionaría una pequeña pérdida de la señal del voltaje de la fuente hacia el interior del material semiconductor. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hace el fabricante? Cuando el transistor trabaja en señal, esta resistencia, ¿cómo debe ser? Para que todo el voltaje de la señal, de la fuente de señal, llegue al interior del transistor. Pequeña. Pero, muchachos, al momento en que está trabajando el transistor, la resistencia interna de la base se hace cero. Literal, se hace cero. Para que toda la señal proveniente de la fuente de señal llegue al material semiconductor y se pueda amplificar. Si se nos corta, entramos corriendo de una. ¿De acuerdo? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿Puede repetir eso último de que se reduce la resistencia, por Sí, favor? ¿cómo no? Por diseño, en el momento en que está trabajando el transistor, cuando le llega la señal de información a la terminal de la base, ¿sí? En ese momento la resistencia interna de base se hace cero. Al hacerse cero, logramos precisamente que esa señal de información llegue a la unión para que sea amplificada. ¿Me expliqué? Sí, profesor, gracias. Hecho. Ahora, igualmente, me voy al diagramita. Una vez que se amplificó y sale por el colector, ¿sí? Se va a entregar hacia la carga. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. Hecho. Aquí del colector se va a ir hacia la carga. Si se fijan, la cantidad o la ganancia de corriente tiene que pasar por aquí, por esta rama y por la rama de la resistencia de carga, que ya es externa. Nosotros sabemos que si tenemos esta fuente de corriente aquí y hay dos ramas,
la corriente se va a dividir, ¿verdad? Sí. Bueno, yo lo que quiero es que toda la corriente se vaya a la carga. Para que eso suceda, ¿cómo tiene que ser la resistencia interna del colector? Cero muy pequeña. ¿Perdón? Muy Cero, pequeña dijo. o cero. No, fíjese, si fuera cero, cuando sale la corriente por aquí, se regresa y no sale nada hacia la carga. Tendría que ser muy alta para que no pase. Exactamente. Por diseño, en el momento en que está trabajando el transistor, la resistencia del colector se hace infinita. Ok, vuelvo a mencionarlo porque se nos cortó. Cuando nosotros tenemos, o sea, el circuito, queremos que toda la corriente vaya hacia la carga, toda la corriente. Entonces, el resistor interno del colector tiende a hacerse infinito para que toda la corriente se vaya hacia la carga justamente y no haya ningún consumo interno en el transistor. Por supuesto, ¿verdad? Que no se hace infinita definitivamente. Se hace muy grande, mucho, muy grande. Y el flujo de corriente aquí se hace despreciable, lo que llamamos precisamente la corriente de fuga, ¿sí? Que es micro, pequeñísima, en ese sentido, para nuestro transistor. Y esto es justamente lo que ocasiona que se caliente el dispositivo, entre otras cosas, ¿no? Entonces, idealmente se hace infinito para que toda la corriente se vaya hacia la carga y yo tenga la certeza de lo que calcule sea perfectamente bien hacia la resistencia que le voy a poner a la salida a mi circuito amplificador. Esa resistencia de carga puede ser otro circuito. ¿Sí me expliqué, muchachos, lo que pasa con estos dos resistores? Sí, profe. Ok. Profe, entonces, perdón, en este caso la resistencia de carga sería la que apareció ahí en el diagrama de 3.6. No, señor. No, 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 no. Déjeme. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Abrir otro documento. Espérenme, déjelo encuentro. ¿Cuál era? ¿Era este? Es este. Esto es. Chisachi, los mariachis. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí yo tengo justamente un emisor común acoplado a otro emisor común. La carga del primer transistor es todo el circuito de la derecha. Todo el circuito de la derecha es la resistencia de carga de la primera etapa. ¿Sí me explico? Ok, sí. O sea, nosotros no le vamos a poner a la salida una RL, una resistencia, no. O sea, todo el circuito de la derecha tiene una representación resistiva. Lo vamos a aprender a calcular. ¿Para qué? Para que cuando yo haga un diseño y tenga que conectar diferentes etapas, tengo que calcular a qué resistencia equivale todo el circuito de la derecha para considerarlo la carga del circuito de la izquierda. ¿Sí me expliqué? Sí, profesor. Sí. Entonces, para que no se me confunda, por favor. ¿Hecho?
Hecho. Vale, entonces regresamos aquí, ¿no? A los parámetros, decíamos esto, muy abajo, ¿sí? Y obviamente, en ese sentido, como la resistencia al colector tiende a infinito, la de base tiende a 0, voy a volver a dibujar esto sin estos dos resistores. Aquí está. Este finalmente es el que vamos a utilizar en lo que es todos nuestros modelos matemáticos a la hora de hacer el diseño. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Entonces, repito, como nuestra resistencia interna de base se hace 0 a la hora de amplificar, ya no la considero y dibujo esto aquí así, directamente la terminal de base hacia la unión semiconductora. Lo que es la ganancia en corriente, ya no le pongo la resistencia de colector porque se hace infinita, entonces la dejo abierta y dibujo nada más la fuente de corriente. ¿Por qué nada más dibujo la resistencia de emisor? Notemos lo siguiente, ¿sí? Si recordamos, digo, al primer circuito de polarización, que es el de polarización fija, ve que no tiene una resistencia aquí y va el emisor directamente conectado a tierra. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profesor, sí. Eso. Imagínense que el transistor está conectado, el emisor directamente a tierra. Bueno, si yo no tuviera este resistor de emisor, la unión donde se va a llegar la señal estaría en tierra, entonces no amplificaría nada. Yo tengo que establecer esa diferencia de potencial entre la unión y tierra. Por eso le dejo el resistor interno del emisor siempre en mis parámetros. ¿Hecho? Hecho. ¿Ok? Sí, profe. Sí. Y cuando si hay alguna resistencia en el emisor que sea externa, se sigue considerando la interna, me imagino. Así es, así es. La interna siempre la vamos a considerar. Toda la vida la vamos a considerar la resistencia interna del emisor. Siempre, muchachos. Siempre. Nunca la voy a omitir. No importa si hago la configuración emisor común, colector común o base común. Siempre voy a considerar la resistencia interna del emisor para cualquier modelo de amplificador. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Gracias. Excelente. No de nada. Ya teniendo esto, bueno, como nos damos cuenta, el único parámetro resistivo trascendental en los cálculos es la resistencia interna del emisor. Esta resistencia interna del emisor tenemos que calcular su valor siempre, muchachos, para cada transistor. Siempre. ¿Por qué? Porque lo voy a utilizar para determinar justamente la función de transferencia, o dicho más coloquialmente, la ganancia del amplificador. Entonces, bajo ese esquema, ¿cómo se calcula? Muy fácil, muchachos, ¿sí? O sea, vemos que hay una unión semiconductora entre base y emisor. Y la ecuación básica para las uniones semiconductoras es la humilde ecuación de Schottky que ustedes vomitaron hasta cansarse, me parece que en dispositivos o en física, ya no me acuerdo en qué materia lo vieron, pero vieron la ecuación de Schottky para el material semiconductor. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Sí, Perfecto. profesor, sí. Buen dispo. Ah, en dispositivos, perfecto. Ahí en dispositivos ustedes vieron la ecuación de Schottky para el diodo. Aquí decía ID, ¿sí? Porque era la corriente del diodo, o sea, calculaban la corriente del diodo de acuerdo a la ecuación de Schottky. Bueno, aquí como efectivamente tenemos un diodo entre base y emisor, en vez de ID es IE, porque es justamente la unión que me interesa, la unión base-emisor justamente, ¿de acuerdo? ¿Me explico, chicos? Sí, Sí, profesor. profe. Fantástico. Ahora bien, en la ecuación de Schottky nosotros nos podemos dar cuenta que tenemos IR, y aquí vienen todas las acotaciones, que corresponde a la corriente de saturación inversa en el diodo. Recordemos que debemos considerarlo porque siempre hay una corriente ahí de fuguita que llega a suceder
justamente en las uniones semiconductoras. Entonces, la debo de anotar. Por otro lado, tenemos la exponencial, ¿sí? ¿Y por qué? Porque recordemos que la operación del material semiconductor se comportan de manera exponencial los dispositivos. Y obviamente estos dispositivos igualmente varía la cantidad de corriente en función de la relación BQ entre KT, siendo B el voltaje de la unión. Esa B es el voltaje de forward, muchachos. El que nosotros conocemos de forward en los diodos, aquí en el transistor, es el voltaje de encendido base emisor. ¿De acuerdo, muchachos? O sea, siempre, siempre, siempre el voltaje que tenemos aquí marcado en la exponente es el voltaje precisamente de base encendido de nuestro transistor. ¿Me explico, muchachos? Sí, profe. ¿Duditas de esto? Fue el que estábamos, bueno, en el que tuvimos un poco de problemas con que no lo encontrábamos en el 2N2222, ¿no? Exactamente. Ese que yo les decía, si es el máximo le sacan la mitad, si es el mínimo y el máximo le sacan el promedio, etcétera. Exactamente es ese, ¿sí? Ese es el voltaje de forward, el que aquí dice V, que dice el voltaje de la unión en polarización directa, es el voltaje de encendido. Sabemos que cuando está encendido, pues dijeron en el kinder, 0.7 para silicio. No es cierto, ya vimos que no es verdad. Hay un valor específico para cada componente, para cada dispositivo, en función precisamente del el fabricante. Bueno, la Q pues, es la carga del electrón, todo el mundo la conoce, por supuesto, desde física 1 conocen el valor de la carga del electrón. La K representa la constante de Boltzmann, que igual todo el mundo la conoce y la viene arrastrando desde primer semestre. Y finalmente la T mayúscula pues es la temperatura absoluta, ¿verdad? Expresada en kelvins. ¿Hecho? Entonces, bajo este esquema, muchachos, si nosotros resolvemos esta ecuación, vamos a poder resumirla. ¿Por qué? Porque obviamente al resumirla, lo que vamos a obtener es justamente lo que andamos buscando, el valor precisamente de la resistencia interna del emisor, ¿sí? Aquí yo no puse todo el desarrollo matemático, ¿sí? Pero en ese sentido, a la hora de resolver la ecuación, que está abajo, obtenemos que el valor de la resistencia interna del emisor es 25.71 milivolts entre la corriente del emisor Q, ¿ok? Corriente del emisor Q, muchachos. Esta corriente del emisor Q es justamente la que calculamos en polarización. Cuando yo les decía, vamos a sumar IBQ más ICQ y me da IEQ. Por eso es que la tenemos que calcular, porque este valor lo vamos a sustituir en esta ecuación. Y de esa manera, para el transistor que estemos utilizando, vamos a obtener cuánto vale su resistencia interna del emisor. ¿Me expliqué, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Al que quiera hacemos la deducción aquí matemática, pero digo, creo que la podrían ustedes también deducir sin ningún problema, ¿no? Digo, vamos a explicarlo rápidamente, digo, si quieren tomar nota. Tenemos los datos de Q, K y T. T, repito, es la temperatura ambiente expresada en kelvins. ¿Hecho? Recordemos que en grados Celsius son 25. ¿Estamos conscientes? Sí. A obtenerlo en kelvins tendríamos que sumar 273.15 más 25. Y esa sería la temperatura ambiente en lo que es justamente la temperatura absoluta. Dividan, por favor, el valor de Q entre KT.
Digo, aquí tenemos los datos. Q es 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs, ¿verdad? K, la constante de Boltzmann, 1.38 por 10 a la menos 23 joules por Kelvin. Y la temperatura, repito, 273.15 más 25 en Kelvin. Me da, no sé si esté bien, un 38.90. Perfecto. Utilice 4 decimales. 38.9067. Eso. Ahora, fíjese bien. Reescriba la ecuación. Le va a quedar IE igual a IR, paréntesis, la exponencial, ¿sí? La exponencial a la 38 punto quién sabe qué por V menos 1. ¿Me expliqué? ¿Sería tan amable de Sí. repetirlo, por favor, profesor? Gracias. Sí, con todo gusto. Va de nuevo. Va a escribir IE igual a IR, Ajá. paréntesis, Ey, la exponencial, ajá. elevado a 38 punto y los 4 decimales que me dijo 9067. Ajá. por V. Y todo eso menos 1 y cierra el paréntesis. ¿Ya lo tiene? Ok. Sí. Bueno, vamos a hacer un poco de talache ingenieril. Vamos a diferenciar, muchachos. Vamos a aplicar una diferencial por ahí. ¿Sí? Vamos a aplicar la diferencial con respecto al voltaje. Entonces sería, escribiría lo siguiente, DIE, o sea, la diferencial de IE con respecto a DB. O sea, vamos a de diferencial con respecto al voltaje. ¿Sí? Entonces ponemos DIE entre DV. Igual, a ver, saque la diferencial. Eso ya lo debe de poder sacar, señor. Ya lo sacó, o derívelo como quiera. Permítame. Sí, ¿ya alguien lo sacó? ¿Qué pasó, Sergio, con esa diferencial? Te estoy pendiendo un problemita, profe. ¿Cuál es el problema? A ver, compártela, a ver si te podemos ayudar. Ricardo, ¿ya sacó la diferencial? Todavía no, profe, estoy en eso. Híjole.
Ya sé qué preguntarles en el examen profesional, muchachos, si los veo por ahí. Si les voy a ver, muchachos, sáquense la diferencial de esto, una integral o un Laplace o algo por el estilo. No, con Laplace no. ¿Por qué no? No está bonita. Ahí les voy a ayudar, muchachos, ¿sí? La diferencial de IE con respecto a B, o sea, lo vamos a escribir de IE entre DB, DV. Va a ser igual a la IR, no es cierto, a 38 punto, quién sabe cuánto calculó su compañero, ¿sí? 38 punto y fracción por E elevado a la 38 punto, etcétera, etcétera, por IR. Dios mío. A ver. Hasta ahí No, me quedé, nada. profe. Otra vez. Va de nuevo. Sabemos, muchachos tienen que saber derivar, no puede ser, pero bueno. O sea, DIE entre DV es igual a 38.90, no sé qué cosa calculó por ahí Sí, Sergio, 90.67. por IR por la exponencial elevada a 38 punto, etcétera, por V. Y obviamente el menos 1 se quita porque la derivada de una constante es 0, entonces se quita. ¿Sale? Digo, normalmente las deducciones las hago en el salón de clases, así lo explico, pero pues aquí es difícil. Y estar escribiendo todas las deducciones en todos los apuntes es la muerte, ¿no? Entonces por eso me lo brinco, pero lo explico, no tengo ningún problema en explicárselo. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Sí, profe. Ahora, híjole, esto es álgebra. Aquí sí me atrevo a decir que es álgebra y ahí sí, pues no me voy a regresar a álgebra de, creo que cuarto semestre, ya no me acuerdo, ¿no? Pero el producto, ¿sí? De lo que es justamente IR por la exponencial elevada a 38, quién sabe qué, por V es igual, o sea, eso nada más es igual a IR más la IE, siendo la IE la corriente del emisor, muchachos. ¿Sí me explicó? Ahora, esa igualdad la van a sustituir de la siguiente manera. Ahora van a escribir DIE con respecto a B, DIE entre DV igual a 38 punto, los 4 decimales, abren un paréntesis, IR más IE. Sí, ¿me van siguiendo? Sí, sí, profe. Ok, ahora, la corriente del emisor comparada con la corriente de saturación en inversa, ¿cómo es? La corriente del emisor suelen ser miliamperes. La corriente en inversa, ¿del orden de cuánto es? De Déjame ver si viene en la hoja de especificaciones. micro. Puede ser, micros, pueden ser picos. Ajá.
Si viene por aquí. No, no viene. A ver, aquí. No. Son los tiempos. Esto no. No viene aquí la corriente en inversa de saturación del transistor. No viene. Pero normalmente es micros o picos. Entonces, imaginemos que tenemos 2.25 miliamperes más 8, ¿cómo se llama? Microamperes. Ajá. Súmelo. Según yo es 2.258 miliamperes. Hay diferencia de la IE solita sumada con la IR. Es muy poca. Exactamente. A lo que voy. Muy poco. Cuando nosotros lo sumamos, es casi IE también. Entonces vamos a simplificar nuestra ecuación. La vamos a escribir igualita, pero en vez de poner IE más IR, nomás vamos a dejar la IE, o sea, 38 punto bla, 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 por IE. Póngalo, por favor. ¿Ya lo reescribieron así? Sí. Me dio 311 microamperes. 311.2536. No sé si esté bien. Ya al momento de multiplicar 38.9067 por los 8 por 10 a la menos 6. No, pero no multiplique los 8 por 10 a la menos 6. No, olvídelo. Nomás déjelo en términos de la ecuación. O Ya. sea, DIE entre DB igual a 38 punto bla, bla, bla por IE. Nomás déjelo así representado matemáticamente. Ok. ¿Ya lo tiene? Sí, profe. Sí, Ahora, profe. vamos a sacar el recíproco en ambos términos de la ecuación. ¿Y saben lo que es el recíproco, verdad? ¿Sí se acuerdan? ¿Mandé? Ujú. Solamente es voltearlo, ¿no? ¿Mandé? Solamente es voltearlo. Bueno, vamos a Exacto. multiplicar. Exacto. Lo único que vamos a hacer es voltearlo. Voltearlo, literalmente. O sea, en vez de poner DIE entre DB, vamos a ponerlo al revés. DB entre DIE igual a 1 entre 38 punto, etcétera, por IE. ¿Ya lo reescribieron? Sí, profe. Sí. Ahora, vamos a dividir en el lado derecho de la ecuación 1 entre 38 punto bla, 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 por favor. .0257. Eso, maravilloso, ¿sí? Lo pasamos al numerador con el exponencial negativo. Súbalo. ¿Cómo le queda?
le va a quedar 25.7154 por 10 a la menos 3 entre IE. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y como tenemos dB entre D y E, voltaje entre corriente del emisor, ¿qué cosa es? La resistencia. La resistencia. Exacto, la resistencia interna del emisor, que es exactamente lo que yo ya puse aquí al final. Resistencia interna del emisor, 25.7154 por 10 a la menos 3 volts, pues es milivolts, entre la IE, ¿cuál IE? La IEQ, precisamente. ¿Sí se entendió la deducción? Sí. Sí, Está profe. papita, ¿no, muchachos? Está tranquilo. Entonces, pregunta, ese 25.7025 ¿es fijo? ¿Es un valor constante? Sí, caballero, es correcto, es un valor constante. Si usted varía la temperatura ambiente, ¿verdad? Que la puede incrementar o bajar. Es más, ¿qué le parece si lo hace de tarea? ¡Qué maravilla!, ¿no? Variere la temperatura a la unión, ¿sí? No sé, 2 arriba, 2 abajo. O sea, pusimos 25 grados Celsius. Sí. Póngale 40 grados Celsius arriba y luego menos o 5 grados y lo vuelve a calcular todo. Se va a dar cuenta que la diferencia solamente son los decimales, señor. Se va a hacer, en vez de ser 25.7154, va a ser 25.7130 o 25.7103. O sea, prácticamente la variación es en los decimales, pero se mantiene constante el 25. Entonces, eso quiere decir que no importando dónde se encuentre ese componente de la resistencia interna del emisor, siempre va a tener ese valor. Es correcto, caballero. Así es. Ok. O sea, yo puedo irme a Alaska, puedo irme al desierto de Sahara y va a ser el mismo valor. Así es. Pero vale la pena que lo calcule. Vale. ¿Sí? Lo hace de tarea. Ahorita ya no lo deduzca. Lo importante para mí era que supiera de dónde sale el valor de 25.7154. Ya hicimos la talacha matemática, ¿verdad? Y ya sabemos de dónde. Ahora, para este circuito que hicimos en la tarea, que hicimos en el ejemplo, perdón, de polarización, vamos a calcular la resistencia interna de este transistor. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Tenemos la IEQ, ¿sale? 2.5356 miliamperes. Vamos a tomar este valor y vamos a sustituirlo aquí. Entonces vamos a dividir 25.7154 milivolts, por favor, entre 2.5356 miliamperes. 2.50 y ¿cuánto? 53.56. Sí. 10.1417. Maravilloso. Eso quiere decir, ¿verdad?, que la resistencia interna del emisor de este circuito amplificador es de 10 punto y cachitones, pequeñísima. La resistencia interna del emisor siempre va a ser menor a 100 ohms, muchachos. Siempre, siempre, siempre. Si en algún cálculo le saliera superior, en algo se equivocaron. Ok. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, ya ahorita, para este circuito, si se fijan, si lo queremos analizar en frecuencia, ya vamos viendo cómo se va haciendo. Justamente ya es lo que vamos a hacer. Primero vamos a hacer el análisis en directa para que teniendo los datos de directa, hagamos el análisis en señal. ¿De acuerdo? Y repito, para este ejercicio, ya vimos que la resistencia interna del transistor son 10 ohms punto y algo, o sea, no me acuerdo cuántos decimales me dijeron, pero en promedio son 10 ohms su resistencia interna. ¿Me expliqué, muchachos?
Sí, profe. Sí, sí, profe. Perfecto. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok. No. Bueno, aquí yo puse un ejemplito, pero estuvo más bonito el que hicimos. Aquí ya les di yo directamente la IEQ. Nada más sustituí y obtuve 12 ohms. Pero estuvo mejor con el diagrama para que de esta manera vieran la aplicación directa cómo se hace. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 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 profe. profe. Sí, profe. ¿Sí? Yo les sugeriría, no como tarea, no, sino como talacha para familiarizarse, calculen la resistencia interna del emisor de todos los circuitos que han hecho. De todos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tienen una corriente de emisor Q. Ujú. Lo único que tienen que hacer es dividir los 25, punto y fracción, entre la corriente de emisor Q de cada uno de sus ejercicios y van a descubrir el valor de la resistencia interna del emisor para poder hacer el análisis en frecuencia de ese amplificador. Digo, no es tarea, pero si tienen oportunidad, háganlo, digo, por lo menos de uno que otro, para que vayan ustedes calculando la resistencia interna del emisor de esos circuitos. ¿Les parece bien? Entonces, en el caso del primer circuito que estaba directamente conectado el emisor a tierra, ahí se mantiene el mismo valor, ¿no? La resistencia 25, porque corriente... No, señor, no, porque hay una corriente de emisor Q también ahí. O sea, en ese circuito de polarización fija, calculamos la IBQ, la ICQ, súmelas y esa es la IEQ. ¿Entendido? Sí. Entonces, no, en todos los circuitos, señor, absolutamente en todos, podemos calcular la resistencia interna del emisor. Absolutamente en todos. Entendido, profe. ¿Sí? Sí. Digo, es la magia de esto. ¿Sí? Es la magia, le digo, si lo vamos entendiendo bien, diseñar les va a gustar. Yo estoy seguro que les va a gustar. La verdad. Digo, y estamos a distancia, ¿no? Lástima que no nos podemos ver para entrar al laboratorio y ahí lo veamos físicamente, ¿no? Eso es más emocionante. De hecho, digo, me atrevo a decirlo, parece anuncio, pero sí quiero comentarlo, ¿no? Muchas veces cuando estamos en las prácticas, haciendo todo esto justamente en laboratorio y que les enseño a soldar y demás, eh, pues sí logro que, por decirlo de alguna manera, se enamoren de la electrónica, muchachos, y quieran diseñar. Porque la verdad es entenderlo y hacerlo y que vean que funciona. No, pues, sensacional, muchachos. Sensacional, créanmelo, es sensacional. Es aquí donde yo quiero comentar que difiere un poquito con los maestros de otras materias, porque no les ponen algo así muy bonito que les llame la atención, ¿no? Yo sé que, por ejemplo, cuando ustedes aprendieron TTLs, y digo, estoy seguro que se les olvidan ahorita muchas cosas y no se acuerdan, porque no les dieron una aplicación así muy bonita, ¿no? Yo sé que les dijeron, a ver, hazte un contador BCD, ¿sí? Hazte un contador así decimal, ascendente, descendente. Hazte un contador código Gray. Hazte chifladuras por el estilo, ¿no? Sí, lo sencillo. Hazte un semaforito. Pues así como que dices, yo entre mí les soy honesto, ¿para qué? O sea, qué padre que sepas hacer un contador y que descubras que lo puedes hacer y que cuenta sensacional, ¿no? Pero estaría más padre que les dijeran, ¿sabes qué? Ok, ya aprendiste a hacer un diseño de un contador decimal, ascendente, descendente, ahora vamos a hacerlo con un display no de 7 segmentos, ¿sí? Un display de 12 segmentos y ya ponle letras, ¿no? Y que vaya apareciendo tu nombre, así como marquesina, así bien padre, ¿no? Y no solo eso, sino que además, ¿sabes qué? Con TTLs vamos a hacer un osciloscopio con una matriz de LEDs. Entonces, con una matriz de LED, digo, sí, este proyecto yo alguna vez lo puse, de 10 por 10 LEDs, o sea, es una matriz de 100 LEDs, pequeñitos, bien juntos,
controlados por TTLs. Pues ahora sí vamos a hacer un diseño de algo que les va a servir. Háganse su propio osciloscopio de bolsillo con TTLs. Sí, se órale. Claro que se puede, señor. Entonces, ya que lo arman y ven las señales, digo, tiene un ancho de banda muy pequeño, pero sí se alcanza a ver una senoide, una señal cuadrada, así se ve bien padre. Que digas, aprende a diseñar digital, Chihuahua, o sea, eso. Es A quien que, a quien le gusta el audio, por ejemplo, pues ¿sabes qué? ¿Qué te parece si le haces un eco electrónico a tu amplificador de la casa? Se hace con TTLs. Así, mira, las compuertas las vas a poner así, así, ármalo y de repente, bueno, así padrísimo, ¿no? O sea, voy a parecer sonidero. ¿mandé? Voy a parecer sonidero, profe. No, pero a lo que me refiero es lo que pueden hacer, muchachos, ¿sí? Sí. O sea, desgraciadamente, le digo, es lo que yo difiero con otros compañeros profesores, que les dan cosas monótonas y a veces aburridas para mí, ¿sí? Es decir, como que ¿para qué hago un semáforo con LEDs? Como que ¿para qué prende la secuencia código Gray? Como que ¿para qué hago un circuito Manchester? O sea, híjole, que dices, qué aburrido, ¿no? ¿Y qué más? Ya es todo lo que hay de digital. No hay mucho por hacer. Ese es el punto al que yo me refiero, que hay mucho por explotar en cada materia para que les guste diseñar, de verdad. Es ahí donde le digo, yo difiero con compañeros porque yo, como les digo, oye, pues pones algo padre, a ver que se aventen un osciloscopio, ¿no? Pues, de locos, mejor que lo hagan con un micro, no, espérate, que sepan hacerlo con las bases de la electrónica antes de que existieran los micros, pues así se diseñaban las cosas. Entonces, es netamente un ejemplo que yo estoy mencionando, ¿no? Y aquí en este caso de lineal, igualmente, ¿no? Si ustedes van comprendiendo bien y vamos siguiendo las ecuaciones y vamos haciendo la talachita matemática y todo, ustedes van a poder hacer lo que quieran, muchachos. De verdad, lo que quieran, se los prometo, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y si lo combinan con las otras materias, olvídese, ¿sí? Sensacional. Así, literal, sensacional, definitivamente, porque ya es otro rollo, ya se dan cuenta del potencial que están adquiriendo. Muchos de ustedes no se han dado cuenta del conocimiento que ya tienen. ¿Sí? No se han dado cuenta porque no lo han explotado en otras aplicaciones. Pero ya con lo que ahorita saben de digital, lo que están aprendiendo de lo que ya saben de circuitos, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, el parteaguas de lineal, las empiezan a combinar. No, muchachos, olvídense, o sea, se sorprenderían de lo que son capaces de hacer. Y lo van a descubrir, eso me queda clarísimo, lo van a descubrir y eso es lo bonito, ¿no? De la carrera, muchachos. ¿De acuerdo? Dudas hasta Profe, aquí, jóvenes, por favor. profe, ¿usted qué materia imparte en séptimo semestre? En séptimo no imparto ninguna. Ninguno. Ok. Yo doy en octavo y en noveno semestre en la especialidad de electrónica. Ok. Y cuando nosotros nos inscribimos a octavo, o sea, ya nos aparece ahí en el sistema seleccionar al momento de inscribirnos, seleccionar la especialidad. Sí, sí, ustedes van a tener que seleccionar su especialidad, por supuesto. Ahora otra duda que tengo, ¿tiene así o sea, un cupo limitado también? Y pues mire, híjole, yo he luchado durante, todo el tiempo en el poli, porque tengamos pues una gran afluencia de chicos en la especialidad. Lo he logrado un par de semestres nada más, porque desgraciadamente, híjole, no quiero decir esto, pero voy a ver obligado a decirlo, ¿no? Es la especialidad electrónica la de más respeto, la de totalmente malamente, la que todo el mundo le tiene miedo, porque piensan que es demasiado difícil. No es difícil, muchachos. Diseñar es muy padre, es muy bonito y digo, lo van a ver aquí conmigo, es muy fácil diseñar. Entonces, mucha gente le huye, pero he logrado que tengamos hasta 2 grupos en la mañana y 2 grupos en la tarde de electrónica. Lamentablemente, pues hay quien se encarga de desprestigiarnos, de los mismos maestros, para que los chavos no se vayan a electrónica y desgraciadamente, lo voy a decir así tal cual, ¿no?
Hay una especialidad por ahí, que no es electrónica, en donde a los chavos los pasan muy fácil, muy fácil. Entonces la mayoría se va a esa especialidad porque saben que todos van a salir prácticamente titulados, porque es muy fácil titularse ahí, muy, muy, muy fácil. Digo, obviamente la especialidad que tiene más grupos, ¿verdad? Porque pues es la más fácil de acreditar. O sea, no tienen que hacer, por supuesto, ninguna hace diseños, pero en esa especialidad no se hace casi nada, señores. Nada, literal. Por eso la mayoría se va ahí para salir rápido, sin presiones y no reprobar nada. Entonces, en ese sentido, pues yo me atrevo a decir, ¿quieren aprender a diseñar? Pues necesitan irse a electrónica. Y ya mejor tomen un posgrado, una maestría en otra especialidad para que refuercen el conocimiento si así lo desean, pero queda totalmente a libertad, muchachos, en ese sentido. Duda, chicos, ya se nos va a cortar aquí la sesión, tristemente. Gracias, profe. ¿Alguna duda, muchachos? Profe, yo nada más. La resistencia interna del transistor se calcula para, no sé, seleccionar uno más adecuado de acuerdo a nuestro diseño o No, ¿cómo? lo que pasa es que con la resistencia interna del emisor, entre otras cosas, voy a calcular cuál es la resistencia de entrada de todo mi circuito para que precisamente sea la resistencia de carga de los circuitos que le preceden, entre otras cosas. Con esa resistencia interna del emisor también voy a calcular el valor de los capacitores de acoplamiento. Entonces, obviamente la tengo que calcular siempre para poder establecer esos cálculos adicionales que también nosotros vamos a hacer precisamente. Ok, profe. Gracias. De nada, señor. ¿Alguna preguntita hasta aquí, chicos, antes de irnos a ver caricaturas? Bueno, ¿Cuánto dijo que era el límite de la resistencia interna del emisor? exagerado, nunca llega a 100 ohms. Nunca jamás llega a 100 ohms. Es mucho menor de 100 ohms siempre. Ok, gracias, profe. De nada, señor. ¿Dudas adicionales? Todo bien. Todo bien, profe. Pues aquí los voy a dejar, chicos. Yo quisiera aquí seguir, hable y hable y hable. Pero, pues también hay que merendar y quisiera aquí estarlos saludando a todos. Pero, unos ya quieren dormir, otros quieren irse de fiesta para contagiarse de algo, ¿verdad? O sea, ¿qué sale, no? O sea, Está hablando Esteban. ¿Cómo que? Híjole. Qué mal me cae. No, algo ya le te saben, escuché. señor. No sabe nada, profe. ya me voy a hacer la mi misión. Cuidado con la policía de investigación, nada más. No, pues y con la lista, ¿eh? Ah, y ahora otra vez todo. Chale, banda. ¿Cómo les gusta quemar, me cae? No les crea nada, profe. Yo soy un santo. Ok, perfecto. Después, porque te rompen el labio? Algo se sabe por ahí. Ya termine la sesión mejor, profe. Ya luego investigaré entonces. Sí. Está bien, muchachos. Pues cuídense mucho, jóvenes. Les deseo un felicísimo fin de semana. ¿Sí? Pásenla muy bonito. Cuídense, por favor, extremen precauciones. Eviten salir si no tienen a qué hacerlo, para que estén muy bien, por favor, y tengamos la oportunidad de vernos la semana que entra, chicos. Claro que sí, profe. Sí, profe, que sí, gracias profe. igualmente. Sí. Muchas gracias, que se la pasen muy bien. Muy buena noche, Buen fin de jóvenes. semana, profe. Igual, diviértanse, muchachos, por favor, diviértanse mucho. Ahí se Claro ve. que sí. Profe. Y no, yo no me voy a Luego, despedir de ti, Liz. Gracias. Sonrían, Adiós. sonrían, jóvenes, sonrían. Claro, Hasta claro. luego. Profe, Pásenla gracias. muy bien. Hasta luego.